Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a América Latina. Estamos otra vez en otra emisión de Aprender 3C. eh, Así que acá en una tarde fresquita en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Espero que estén todos bien por allá. Y bueno, hoy vamos a tener un webinar muy interesante que se ha deseado esperar un poquito, pero bueno, ya lo tenemos, como todo el público que nos ha pedido sobre esta temática muy interesante de clubes de lectura. Así que lo tenemos a Sebastián. Hola, Sebastián. Hola Fernando, Bien. ¿cómo Bueno, estás? vamos a arrancar con este webinar en el Ujú. día de hoy y es el llamado Clubes de Lectura, abriendo acontecimientos para las experiencias de aprendizaje compartido. Este webinar será una instancia para compartir Ujú. y debatir y reflexionar en torno a la lectura colectiva. Los clubes de lectura se perfilan como momentos de acontecer significativo, intuitivo y liberado. Esta invitación pretende que juntos conversemos sobre las aristas, las implicancias, desarrollos y las iniciativas de clubes de lectura y las nuevas tendencias en torno al tema. La presentación se encuentra a cargo de Sebastián Santander Lazo, que se define a sí mismo como bibliotecario, gestor cultural y lector impertinente. Además, dinamizador de los siguientes espacios relacionados con iniciativa de fomento lector, lo van a encontrar en nuestro sitio. Y bueno, Sebastián es entusiasta con el tema de los clubes de lectura. Así que, bueno, los dejo a todos con él. Y bueno, así comenzamos entonces, Sebastián. De Latinoamérica que están escuchando y compañeras. Eh, Hoy les voy a contar un poco de algo que ha sido en estos quizás 8 años que llevo haciendo clubes de lectura, un espacio de mediación, pero también una metodología que he sabido encontrarle el gusto y el disfrute como mediador de lectura. Entonces, como decía Fernando, este encuentro de hoy tiene que ver con abrir acontecimientos para la experiencia de aprendizaje compartido, como he definido yo a los clubes de lectura. ¿Por qué abrir acontecimientos? La idea es un poco tomarse de la teoría de la educación y finalmente instalar un espacio que no existía para que las personas se encuentren entre ellas, ¿cierto? Esto llamamos acontecimiento y en cuanto a los clubes de lectura puedan compartir un aprendizaje, ¿cierto? A través de las lecturas. ¿Qué es un club de lectura? Bueno, yo tengo tres definiciones, pero una a mí creo que es la que me gusta más, que es un grupo de personas. Más que un espacio de encuentro, podría ser una sala, ¿cierto? Sillas, mesas. El grupo de personas donde esté formará un club de lectura. Puede ser en parques, en casas, en los lugares que las personas lo deseen. Entonces, finalmente, lo más importante son los lectores y lectoras. También es un acontecimiento de la biografía de los lectores y las lectoras que participan. Un acontecimiento porque posiblemente en un futuro se transforme en un hito de su historia con la lectura. Y eso es relevante en tanto permite mejorar la práctica y también la relación que tienen con la lectura. Y finalmente, una metodología de fomento lector que se orienta a tres cosas que son importantes en cuanto a temas de lectura, que es la práctica, practicar la lectura constantemente, el hábito, ¿cierto? Después de pasar una temporada en un club de lectura, lo más probable es que las personas hayan cultivado el hábito por leer, y la expresión oral de lo leído, es decir, mejorar la opinión, la conversación con un otro. Pero en otras palabras, un club de lectura, ¿cierto? Como metodología de la creación de espacios de experiencia del acontecer significativo, busca a través de la intimidad, que yo creo que la intimidad es uno de los ejes más importantes del club y una de las misiones más difíciles quizás de lograr para un mediador, y la organización en pequeños grupos, ¿cierto? La intimidad porque a través de ella uno puede confiar en estos espacios como lector y lectora, como persona, ¿cierto? Se perfila como un eje fundamental para el desarrollo de sus prácticas, ¿cierto? De los sujetos fuera de la escolarización formal y obligatoria. Es decir, es una decisión que no pasa por una necesidad gubernamental, sino por una necesidad personal, ¿sí? Y muchas veces es voluntaria, es una decisión de participar
sin ningún costo. En general los clubes que hago no tienen ningún costo. Y también es una decisión, como decía antes, personal, ¿cierto? Entregarse y dedicar un tiempo a la lectura y a asistir a los clubes de lectura. Por lo mismo es un espacio distinto al que tradicionalmente se le dedica a la lectura, ¿cierto? El aula, la biblioteca, la universidad, ¿sí? Son otros espacios que deberían diversificar a esos tres nombrados. ¿Por qué un club de lectura? Bueno, como dije, hace 8 años realizo clubes de lectura, encuentro que es una metodología atractiva y me he dado cuenta a través de estos 8 años que es eficaz. ¿Sí? Muchos lectores y lectoras que he conocido a través de estos 8 años me indican que ha sacado sus vidas como lector. ¿Sí? Lo más importante del club es que permite acompañar el fortalecimiento de la práctica lectora. ¿Sí? En general yo pienso en los clubes de lectura como en la mayoría de edad, cuando uno ya sale y quizás puede o no estudiar, puede o no trabajar, y saliendo de la escolaridad, del aula, donde podemos perder este placer y este gusto por la lectura. Siempre he preferido las instancias presenciales porque da otra calidad que lo digital no puede abarcar. Hay muchas personas que cuando comparten y se comparten, les suceden cosas físicas, se emocionan, la voz se le entuda quizás lo digital. ¿Sí? Existen clubes de lectura según cierta área. El primero según objetos de lectura, que podrían ser temáticos. Vamos a hacer un club de lectura sobre pobreza, un club de lectura sobre ciudad, un club de lectura sobre medio ambiente, de género y propuestas literarias, que eso es un poco más formal, ¿cierto? Puede ser literatura surrealista, poesía neoclásica, novela negra, en fin. Y de soportes. El soporte últimamente ha tomado una relevancia porque podemos leer por celular, podemos leer por tablet, podemos leer en el papel, podemos leer ya no solo en el libro, ¿cierto? El libro ya se escapa de su materialidad. Otra tipología es por objetos de lectura. Existe el general en ese otro tipo. Otra tipología son según los coordinadores de las iniciativas. Puede ser entidades, ya sea el Consejo de la Cultura acá en Chile, el Ministerio de Educación, un colegio, una escuela. Pueden ser a través de mediadores de lectura, ya que el interés nazca del mediador o la mediadora. Puede ser una actividad coordinada desde los lectores. Eso yo creo que es un poco más extraño y también lo animo a pensar si conocen algún grupo, quizás un club de lectura, donde los lectores sean los que se motivan entre sí, que no haya necesidad de alguien que los invite a este espacio. Y de redes sociales que en general son un poco más autónomos, no hay alguien que coordine específicamente la actividad y muchas veces no tenemos claridad de quién está tan detrás. Bueno, en cuanto a metodología y las estrategias, hay dos ejes que son importantes. El primero son los lectores y lectoras y el segundo, los objetos de lectura. ¿Sí? ¿Quiénes van a leer y qué vamos a leer? Estos dos son susceptibles de dinamizar. ¿Sí? Uno puede proponer, mediante esta metodología, enfocarse mucho más en uno o en otro, pero los dos son igual de importantes. Es necesario tener en cuenta para un club de lectura los soportes, ¿cierto? Como dije antes, vamos a leer celular, vamos a leer en impresiones, fotocopias, vamos a leer del libro, revistas, diarios, cartoneras, ¿cierto? El otro punto importante es la extensión de la lectura. ¿Sí? No es lo mismo leer una vez a la semana un libro que una vez al mes. Entonces la extensión es súper importante. Porque si le entregamos, por ejemplo, a una Karenina, que fácilmente puede tener sobre 600, 700 páginas, de una semana a otra es un poco más complejo la lectura. Los momentos de lectura hay dos hitos que son claves, que es
el hito en el club de lectura, vamos a leer este cuento, esta obra en el mismo club, en ese tiempo, no fuera, o a domicilio. Esa podría ser como una diferencia binaria entre los momentos de lectura. Los tiempos para completar la lectura, ¿cierto? Como decía, no es lo mismo dar Ana Karenina una vez para leerlo en una semana, pero tampoco es lo mismo dar un cuento de 3 páginas para compartirlo en un mes más. Entonces, esas cosas hay que ir considerándolas cuando hacemos un club de lectura. Y finalmente, que ya estaría un poco más del mediador, es la experiencia significativa que queremos lograr con la lectura. Ya no solo quizás el leer, ¿cierto? En general pensamos que fomentar la lectura es solo lograr que lean. También podemos trabajar otros temas transversales, como puede ser la migración, puede ser la diversidad sexual, temas tan en boga como ahora el aborto, otros, ¿cierto? Entonces, la invitación está ahí a mezclar un poco los temas y que la lectura también sea una excusa. Los objetos de lectura son todos los materiales susceptibles de ser leídos. Libros, revistas, pero también pinturas, cortometrajes, cuentos impresos, lecturas digitales, objetos. En general, yo he hecho varios talleres de formación de clubes de lectura a nivel regional acá en Chile y eh, está la idea de que podemos leer, ¿cierto? Leernos a nosotros mismos, leer las calles, leer la ciudad, leer gestos, ¿sí? Entonces yo creo que todo lo material, todo lo que nos permita abarcar el ojo puede ser susceptible de ser leído. Entonces, la invitación también está ahí a mezclar sin perder quizá el texto, ¿cierto? La palabra escrita, pero ir mezclando. Un típico ejemplo que doy es que si vamos a trabajar el código Da Vinci, podemos usar pintura, ¿sí? También podríamos leer la veneciana, que también trabaja con pintura, el retrato de Dorian Gray, dos cosas, ¿sí? Podemos iniciar un club de lectura con cortometrajes, y así. Los sujetos de lectura son todas las personas que podríamos invitar a compartir en esta instancia. Tenemos que considerar las características clásicas, que son edad, lugar de residencia, ¿cierto? Pero además no en esos elementos, sino también mezclar elementos identitarios. Por ejemplo, un club de lectura para adultos mayores, ¿sí? Y de edad, ¿cierto? Madre adolescentes, por ejemplo. Entonces, ir mezclando también estas experiencias sociales. Ahora quiero compartir con ustedes algunos pasos para idear un club de lectura. El primero es elegir el eje, que como les decía en un principio, son objetos de lectura de los que disponemos, ¿cierto? O sujetos de lectura, a los que conocemos o nos interesa conocer. En el primero, solo por dar un ejemplo, si hacemos un club de literatura de novela negra, ¿cierto? El enfoque es la lectura, el objeto. En cambio, si hacemos un club de lectura para la escuela N, ¿cierto? Escuela X, lo importante son esos sujetos, ¿sí? No el objeto. Ahí leeremos quizá otra variedad de textos, ¿ya? El segundo paso es definir la periodicidad y horario del que se dispondrá, ¿sí? Vamos a juntarnos una vez al mes, cada 15 días, una vez a la semana, diariamente, y el horario, ¿sí? Ahí va a depender si queremos que participen jóvenes, adultos mayores, si es un público cautivo, como lo decía con anterioridad. Pero es clave también pensar en uno como mediador y que el club sea algo placentero y disfrutarlo, que sea en horario y en periodos que a uno también le acomode, para entregarse de cierta manera a este espacio, ¿sí? Seleccionar el espacio donde se realizará. Puede ser uno solamente o pueden ser varios. No es necesario que nos encerremos en una sala de una biblioteca, si podemos también salir en primavera, a lo mejor queremos ir a un parque o queremos ir al cine, también jugar un poco con eso. Definir el periodo de duración. En general, en otros lugares, en España, por ejemplo, el club de lectura no tiene un término, ¿sí? Se mantiene, tienen un mes quizás de descanso, pero la gente sigue participando la misma, ¿sí? Se hacen finalmente amigos y por 4 o 5 años siguen compartiendo lectura. En el caso de los clubes que
yo realizo tienen un periodo de duración. Duran 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, pero terminan, ¿sí? La invitación a que termine es también a que puedan probar otras experiencias de lectura, pero también a que si quieren puedan seguir en el club de lectura, ¿sí? ¿Qué ocurre con un periodo de término, ¿cierto? Cuando finaliza un club de lectura, podemos abrir al siguiente año si queremos otra temporada o en unos meses después, y invitar a otros a participar. Ya no se transforma en un grupo tan cerrado, quizás que puede ser incluso perjudicial al momento de que alguien nuevo quiera entrar. El punto 5 es confeccionar una campaña de difusión. Es necesario no solo hacer un afiche, sino tener una idea de cómo vamos a difundir, por qué vías vamos a difundir y a quiénes queremos llegar. Yo recuerdo siempre una conversación que tuve con una mediadora que quería hacer un club de lectura para personas no videntes. ¿Cómo difundimos un club de lectura para este grupo? ¿Cierto? Claramente el afiche pegado en la pared, en la calle, no nos es útil. ¿Cierto? A no ser que sea un afiche con braille o con otra materialidad que pueda ser leído por estas personas. ¿Sí? Entonces hay que considerar esas listas. El sexto paso sería entregar opciones de inscripción. Es clave dar la posibilidad de no solo inscribirse presencialmente, sino también digitalmente, por Facebook o por otras vías que nosotros queramos ofrecer. En general, la inscripción en las actividades culturales puede ser alta, pero yo creo que en toda actividad cultural hay un porcentaje de disidencia, ¿sí? Porque al momento de inscribirse querían participar y después no. Entonces también considerar en este punto 6, que podemos ponerle 6.1, considerar que la inscripción de una persona no es una confirmación. Entonces tenemos que preocuparnos, como dice después, de confirmar a las personas la ejecución del club, para así también entender quiénes vendrán, quiénes faltarán, quiénes a lo mejor asisten desde la segunda sesión. El punto 7 es preparar la primera sesión del club. Después de que hacemos todo esto y está funcionando nuestra máquina de difusión y de información, que debería ser mínimo un periodo de un mes de difusión, podemos dedicarnos a preparar nuestra primera sesión del club de lectura. Hay personas, claramente, mediadores, pueden decidirlo hacer antes del periodo de inicio de difusión, su preparación. ¿Sí? Esto es una propuesta en general como yo hago y trabajo en los clubes de lectura. ¿Ya? Considerar implementos para un break, y sale con asterisco, pues claramente es importante tener, si lo hacemos en la tarde o en el horario que sea, un vaso de agua, jugo, fruta, galletas. Eso invita también a entrar en otro espacio, ¿sí? El punto vendría a ser ejecutar la primera sesión. Y ahí, quizás, que pueden servir. El primero es presentar la iniciativa a las personas. ¿Sí? Es claro también en la educación que uno presenta a los chicos y chicas. En este caso también tenemos que hacerlo. Presentar de qué se trata, tiempo dura, exigencias que no tienen por qué ser altas, pero tienen que ser en esta primera sesión. Luego realizar alguna dinámica de presentación, también eso es clave en cualquier humano, ¿cierto? Presentarse, conocer al otro, que alguien la lea y los demás solo presten atención y no se distraigan con avanzar un poco más rápido quizás la lectura. Si la lectura será a domicilio, también tenemos que considerar copias, pero para que se puedan llevar el material, ¿sí? ¿Cierto? Luego de ejecutar la primera sesión, nos quedaría invitar a la segunda sesión. Recordarle a las personas cuando nos volvemos a ver, qué es lo que tienen que hacer entre medio para volver a encontrarnos. Y el paso 10 sería comenzar de nuevo del paso 7 en adelante, hasta completar las sesiones necesarias, ¿no? Deben considerar un espacio de divulgación,
¿sí? Que no tiene que ver con la difusión, sino que otras personas se enteren de la existencia de este club, qué es lo que uno hace en ese club, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está leyendo, porque es posible que a mitad del club o la tercera sesión lleguen más personas porque no vieron antes la información o porque se interesaron por lo que uno está haciendo. Una vía de comunicación con las personas, que puede ser la que ustedes quieran. Yo recomiendo en general reforzar lo digital con las llamadas de teléfono, si es un espacio que uno ve a las personas, con recordarles cuando nos topemos con ellas. ¿Sí? Y como les decía, es clave también tener una actividad de cierre. Cuando termine nuestro club de lectura, pensar una actividad emotiva, quizá entregar algún diploma, ver una película, entregar ese gustito que da Hola, terminar el club, a ver. ¿cierto? Y que seamos con ganas. Como les decía, los 10 derechos del lector, que son escritos por Daniel Penac en su obra como una novela, eh, no sé si los conocen, pero el primero es el derecho a no leer. Y ese causa un resquemor, una timidez, ¿cierto? Por entender que podemos hacer otra cosa que no sea leer. Que no hay una obligación de la lectura. No hay una exigencia más allá de leer cuando queramos, ¿cierto? Que sea real, ¿sí? Que no se transforme en una pequeña mentira que les decimos que no importa si no leen, pero cuando llegan les ponemos mala cara. Entonces hay que considerar esas cosas. Luego está el derecho de saltarse páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, a leer cualquier cosa, a leer lo que me gusta, a leer en cualquier parte, el derecho a picotear, el derecho a leer en voz alta, ¿sí? Al final de esta imagen, que a mí me gusta mucho, dice que estos 10 derechos se resumen en un solo deber. Permite lograr un club de lectura. Facilitar, invitar a la conversación con otros y otras. Promover la expresión oral y la opinión con la lectura. ¿Qué más podríamos? Conversamos, podemos hablar y darnos cuenta que es difícil quizás conversar, pero no es imposible construir una conversación. Y dar la lectura, en caso de que nuestra lectura positiva. ¿Qué más podríamos agregar? A continuación, y el primero es que un club de lectura puede ser una invitación. Es una invitación a recrear el sentido de lo transmitido para que un nuevo significado se revele. Es decir, para que esté significado por el digno. Así aprender a revelar y liberar. A través de este espacio podemos motivar eso. Esta cita es de Fernando Barcena Olves y abajo aparece por si quieren buscarlo después. También es una experiencia, ¿sí? Para los lectores, que sin embargo supone una condición: que el texto leído haya pasado por una verdadera apropiación, que no haya sido percibido como algo impuesto y sobre el cual se tendrá que rendir cuentas. Por lo mismo, si el texto no se logra leer, no da placer, no nos engancha, ¿cierto? No pasa nada, no hay una conexión y no queremos leerlo, y se va a transformar en una obligación leerlo, es mejor no leerlo, ¿cierto? Y cuando pase eso, cuando lo leamos, lo apropiemos, eh, va a cambiar esa experiencia, ¿sí?
Esto es de Michel Petit, que quizás algunos la conocerán, también pueden buscar el texto. También, finalmente, el club de lectura puede ser y es unas humanidades, ¿sí? Es experiencia, esos avatares que hacen que los que hablan y los que escuchan, los que dan y los que reciben, sean unos sujetos concretos, singulares y finitos, de carne y hueso. Esto es de Jorge La Rosa, que es un estudioso de la educación, que tiene mucho que ver con este encuentro presencial, ver al otro, ¿cierto? Que quizás todos los días andamos alrededor de miles de personas, pero no las miramos, no las saludamos. Y el club de lectura puede permitir eso, mirarnos a la cara, conversar y conocernos. ¿Hacia dónde va el club de lectura? En la medida que las sesiones avanzan, se logra un ambiente de intimidad que permite depositar confianzas en este espacio y aumentar los riesgos personales en relación con la lectura frente a las diferentes obras que abordamos. Al finalizar el club de lectura, los y las asistentes, una vez atravesado el acontecimiento de este espacio lector que empodera, podrán ser capaces de decidir frente a su práctica lectora y lograr revalidar la cultura escrita como una herramienta de desarrollo personal, cultural, social y humano, ¿cierto? Ya no es solo porque tengamos que cumplir con una evaluación, sino que también nos transformamos en lectores un poco más autónomos a través del club de lectura. Nos volvemos a reencantar, a enamorar de la lectura. Quiero compartir con ustedes ahora algunas experiencias. Yo sé que esto va a quedar en línea, registrado, y esta presentación también se va a subir para que ustedes la puedan ver, así que voy a remitirme quizás a lo que no sale tanto ahí, para que después puedan leer. Primero, el Club de Lectura Armario. Fue el primer club de lectura que yo comencé. No se desarrollaba en la biblioteca del GAM como actualmente ocurre, sino en la Biblioteca Regional de Santiago. Y fue toda una experiencia iniciar con clubes de lectura en este espacio, sobre todo con la temática, que es diversidad sexual. Actualmente nos queda una sesión, que es la de diciembre, se acaba ya pronto este club de lectura, y son muchas más las lecturas que hemos realizado, aparte de las que aparecen ahí. En general los asistentes son 14 en promedio. ¿Sí? El Club de Inmigrantes Literarios fue la segunda instancia de clubes de lectura que creé, que tiene que ver con lecturas relacionadas con la inmigración, con estar en otro país, en otro lugar que no es el de nosotros. Eh, y con quien, finalmente, con cómo nos sucede este encuentro a través de la literatura, que también nosotros podemos descubrir que no estamos tan acá, a pesar de que siempre hayamos vivido en esta ciudad o en otra. Actualmente, bueno, ya no se realiza, terminó hace un par de meses, va a comenzar nuevamente el año 2015. Estaba dirigido por Yorka Vega. Yorka es ha sido a los clubes de lectura al principio, hace un par de años, y ahora actualmente, a partir de este año, comenzó dirigiendo sus propios clubes de lectura. Hemos compartido algunos proyectos como este, que yo no lo pude dirigir este año, lo tomó ella, y ella también ha creado sus propios clubes de lectura. Entonces, finalmente también desde los clubes pueden aparecer algún otro lector que se transforme en mediador de otros clubes y podamos seguir replicando esta metodología. El club Tercera Literatura era de literatura latinoamericana. Lo hice solo una vez, por temas de tiempo y por mantener quizás los otros espacios. Decidí no realizarlo más. Fue una experiencia también bastante agradable descubrir literatura latinoamericana. Leía mucho, entonces también es un desafío para uno como mediador. El Club de Lectura Internacional Santiago-Medellín, que acaba de terminar la semana pasada, que fue una instancia conjunta entre el Consejo de la Secretaría, además de Zuleta, acá en Santiago. Entonces, mediante todos estos espacios pudimos armar este Club de Lectura Internacional que tenía dos instancias, una presencial y también una virtual. O sea, nos juntábamos acá en Santiago, el grupo de Santiago, coincidíamos virtualmente con el grupo de Medellín, que fue una experiencia bastante enriquecedora y esperamos poder replicar el próximo. Está el Club de Lectura de Distopías, que trabaja el tema de la ciencia ficción enfocado en una de las ramas que es la distopía, ¿sí? Orwell, aquí aparece Saramago y otros más. Este club terminó también la semana pasada, se cerró exitosamente
Creo que ya después de esta primera versión volver a realizarlo porque yo encontré que era bastante interesante para las personas y para mí también como lector seguir descubriendo las distopías. Luego está el Club de Lectura de los Premios de Poesía Iberoamericana. Es un trabajo conjunto de la Biblioteca Pública de Recoleta, el Consejo de la Cultura y la Biblioteca Comunitaria de la Vega Central, donde cada uno pone una parte, ¿cierto? Copias, libros, el monitor y podemos armar esta lectura de poesía, ¿sí? Hay un premio, que es el Premio de Poesía Iberoamericana Pablo Neruda, que entrega el Consejo y este espacio, la idea es transformarse en una difusión de esa premiación. Esperamos también quizá el otro año comenzar con el de Premios de Narrativa a Manuel Rojo, que también lo entrega el Consejo de la Cultura. Y ahora podemos pasar, si quieren, al tema de su atención y espero que podamos debatir un poco sobre este tema. Hola Sebastián, Hola, ¿me escuchás? te escucho. Bien, bien, bien. Bueno, muy interesante la charla. Eh, para ahora seguir con esta serie de preguntas, Uh eh, -huh. para arrancar, eh, va la primera. ¿Qué papel ocupan los bibliotecarios en los clubes de lectura? Mira, en general, los clubes de lectura que yo conozco no lo realizan tanto bibliotecarios, sino mediadores de lectura. Por eso yo ocupé en la presentación ese término. Hay personas que son actrices, Yorka que les comentaba ahí, es contadora, o sea, cualquier persona que se anime, cualquier lector finalmente, puede ser un mediador de clubes de lectura. Yo creo que el trabajo de los bibliotecarios puede ser el de hacer el nexo y de apoyo de estas instancias, también de realizarlos, pero quizás mucho más importante la labor de adquirir libros, de prestar los espacios, ¿cierto? Invitar a que se realicen ahí. Aquí tenemos otra preguntita. Uh -huh. Es si conoce alguna experiencia de club de lectura en bibliotecas universitarias. Sí, conozco dos. Conozco, bueno, una que universidad no es un instituto de formación profesional, el INACAP. Acá en Chile, Yorka estaba realizando uno de relatos breves, de cuentos, para estudiantes, era parte de las actividades extraprogramáticas de ese instituto, y este año conocí uno en Temuco, que se realizaba en una universidad, no recuerdo cuál, pero era una experiencia de invitación a la lectura y a mejorar, ¿cierto?, la calidad de la lectura, la concentración, un poco con esta lista más funcional para los estudiantes. Ujú. O sea que de lectura, digamos, de literatura, de ficción, y relacionada con alguna temática vinculada a las cátedras. Claro, sí, leían, lo que sé, leían en general no tan relacionado con las cátedras, siempre ligado a un poco ser un espacio más recreativo, pero que sirviera también para fortalecer ciertas prácticas de lectura que pueden apoyar los estudios universitarios. Bien. Ahí tenemos otra preguntita. ¿Cuál es tu opinión sobre la lectura digital? Sobre la lectura digital en cuanto a leer textos digitales, o sea, a ver, Claro, es una pregunta amplia. sí, sí, es muy amplia, es muy amplia. Creo que se refiere a eso, a la cuestión de lo impreso y lo digital, leer en pantalla, creo que sería lo más adecuado. ¿Cuál es tu opinión? Si has tenido experiencia de lectura con diversos dispositivos, se introducen en los clubes de lectura que tú has manejado, Sí. digamos, readers. Ya, mira, nosotros estamos armando recién una experiencia en la biblioteca de Recoleta para el otro año de un club de lectura con tablets. Nosotros poder facilitar los tablets y que puedan llevar libros. Estamos trabajando, estamos definiendo ya los títulos para hacerle una solicitud a
la Biblioteca Digital Nacional, que se creó hace poco, que es de Ah, la DIVAM, sí, para que adquieran los libros. Porque hay un copiaje que se puede pedir, entonces que aumenta el copiaje de ciertos títulos. Sería como mi primera experiencia y acercamiento a la lectura digital, pero entiendo que cualquiera puede leer de lo que quiera, no es una exigencia en los clubes que yo realizo que sea un texto impreso. Me ha pasado mucho que la gente llega con su e-reader, con su tablet, con su celular, y leyó ahí la obra porque la sesión no pudo asistir y no se pudo llevar su ejemplar, pero igual lo compró en línea. Y yo creo que están bastante empoderados los lectores del texto digital, ¿cierto? No se sienten intimidados como bueno, no tengo el libro, no leo, sino que buscan estas otras, creo que son súper importantes y válidas. ujú. Bien, bien, es muy interesante. ¿Y conoces alguna experiencia de clubes de lecturas virtuales? Uh-huh. Eh, Digamos, a distancia, a través de los entornos virtuales. A ver, no se te escucha bien, Sebastián. A ver, ahí se trabó de nuevo. Estamos teniendo un problemita con el audio. hay uno que me invitaron hace poco Acá. Bien. que se llama Duela. No sé si porque hago clubes de lectura me llegó la invitación por Facebook. Estoy participando un poco en el grupo de leer y compartir lo que oro, de compartir lo que yo estoy leyendo. No tanto de conversación, que es un poco lo que pretende lograr el club de lectura. Entonces, hay un sitio que se llama Clubes de Lectura o clubdelectura.com, que en general. Bien, acá Sebastián nos preguntan cuáles son los beneficios visibles que generan los clubes de lectura. Los beneficios visibles. Bueno, yo creo que es que la sepa que uno está leyendo, que está juntándose con otra gente que lee. Pasa mucho que Bueno, lo vemos, ahí volvió Sebastián de nuevo. A ver si se conecta. Le estaba hablando de los beneficios. generan los Ahí está. lectura. Eh, sí, mira, en general creo que tiene que ver con eso, con poder estar metido un poco más en la mente de la lectura. Y uno que es más natural es la periodicidad de la lectura. En general uno lee en vacaciones un libro, lee cuando tiene tiempo, y ese cuando tiene tiempo puede ser que en 4 meses, 5 meses, 10 meses no lee un libro. Y el club te motiva y te invita a leer en un periodo de frecuencia importante. Bien, aquí tenemos otra preguntita. En tu experiencia personal, ¿cuáles fueron los obstáculos o inconvenientes en el desarrollo de los clubes de lectura que has tenido? Bueno, yo partí el 2008 el e-reader, el tablet, la lectura en celular no era tan amplio como ahora, a pesar de que son unos años, ¿cierto? Son 7 años, por ahí un poco. Pero el inconveniente más grande era el copiaje, la cantidad de libros. La idea del club y de los clubes que hago en general es poder dar acceso a la lectura. Que no sea responsabilidad de la persona ni comprarlo, ni buscarlo, sino que esté el libro y que no exista el no lo pude encontrar, sino aquí está, lo tienes, te lo llevas para la casa y lo lees. Entonces, la cantidad de copias en general de las bibliotecas públicas, por algunas directrices
nacionales, que pueden ser 4 o 5, impide a veces la realización de los clubes. Pero en general, ahora ya no hay tantos impedimentos, ¿cierto? Podemos encontrar muchas lecturas de derechos liberados que podemos bajar, descargar, leer en el celular, en dispositivos, imprimir incluso. Entonces yo creo que ya se va transformando un poco en una excusa. Pero esos fueron como los primeros que encontré. Y en general, lo comentaba en otros talleres en talleres que he hecho sobre clubes. No he tenido ningún obstáculo, ningún inconveniente como con personas, por ejemplo, con quizás relaciones interpersonales que sean extrañas. En general hay un muy buen ambiente en los clubes de lectura. Gente que tiene muchas ganas de estar en un espacio gratuito, de manera voluntaria y aprovecharlo y disfrutarlo. Bien, siempre es, ¿cuál sería el promedio de cantidad de personas que asisten a un curso perdón, a un club de lectura? Y los mismos que empiezan, ¿cuánto es el porcentaje que termina, digamos, más o menos, Sebastián? Ujú. Mira, yo creo que, mira, tengo como una suerte de estadística de inscripciones. En general, entre el 40 y el 60% de los que se inscriben, se anotan, ¿cierto? No asisten. Entonces trato de que se inscriban cerca de 40 personas en el trayecto entre la difusión y la fecha de inicio. Y la idea es que desde esas 40, las que llegan siempre son 20, 25, pero las que quedan son yo creo que entre 10 y 15, que es un número muy ideal para hacer el club de lectura. Como dije en la presentación, es importante que sean grupos pequeños, ¿sí? Podemos hacerlo de otra forma, conozco experiencias de clubes de lectura donde leen un texto y son 60 personas, pero es diferente este enriquecimiento de encontrarse con el otro en espacios de intimidad, donde uno se comparte a uno y no solo es una conversación del estilo literario, sino también de lo que a uno le sucede con la lectura. Bien, aquí Sebastián, otra pregunta. ¿Qué consejos relevantes son necesarios a tener en cuenta para iniciar un club de lectura, un proyecto de club de lectura? Yo creo que el más relevante es que uno tenga ganas de leer los objetos de lectura que va a seleccionar. Que no sea algo impuesto laboralmente, sino que uno que me ha resultado algo la japonesa tenía que ver con eso, con saber que existían más, saber las opiniones de las demás personas, un poco más de que pase mucho por uno también como lector. Uno como mediador tiene que aprender a disfrutar de este espacio tanto como los demás, porque finalmente es ahí donde se contagia la lectura. Cuando uno lo ve motivado, que disfruta, que lee a la par. Entonces yo creo que esas cosas son primordiales. Bien, y no sé si nos quieres contar alguna anécdota que haya surgido de las reflexiones de algún grupo que te ha tocado. ¿Alguna anécdota de las reflexiones, dices tú? Sí, ¿O cualquier anécdota? o algo raro que haya pasado, algo diferente. Mira, en general, raro. A ver, yo creo que algo que a mí este año me pasó que a mí me emocionó mucho fue cuando leímos a Evelio Rosero, un escritor colombiano, y una de las personas que asiste, que tiene cerca de 70 años, jubilada, que vivió en dictadura acá en Chile, eh, nos contó qué le pasó con el libro. Y para uno que quizá es mucho más joven, eh, leer el libro desde ese lugar fue para ella mucho más doloroso. No por eso fue imposible de leer, pero sí estaba esta emotividad que nos dejó a todos, este sentir, este peso de que la palabra nos puede traer recuerdos que quizás no queremos, pero que también nos permiten reflexionar con otros frente a esos recuerdos no deseados quizás. Bien, bien. Muy interesante, Sebastián, la verdad que bárbaro todo. Y bueno, ¿quieres agregar algún comentario?
Bueno, quisiera invitar a todas las personas que se puedan hacer parte de un proyecto que tengo en Facebook, un grupo que se llama Bibliotank, que lo voy a escribir acá en el chat por si quieren buscarlo, eh, que tiene que ver con compartir mis experiencias de fomento lector, no solo de clubes, sino otras también. También tengo un Tumblr, por si quieren meterse, que se llama igual, y que se animen quizás a escribirme, ¿sí? Mi correo también es bibliotan@gmail.com, si quieren animarse a armar un club de lectura. En general me gusta conversaciones de los mediadores y también creo que eso nos falta, poder seguir compartiendo, ampliar más estos espacios de conversación, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, muy interesante la charla, así que queda grabado acá en YouTube para que cualquiera la pueda revisar y, como decías recién, cualquier consultita que Ujú. nos hagan nuestros seguidores, te la haremos saber vía mail, ya eh, saben dónde encontrarte. Eh, Así que, bueno, Sebastián, muchas gracias por participar en esta noche. Y bueno, les comento que el próximo webinar que vamos a tener también va a ser sobre temática referida a la lectura en Aprender 3C. También si alguna vez lo quiere ver o si quieras participar como oyente, Sebastián, vamos a hablar sobre libros electrónicos y lectura digital. También una temática Excelente. vinculada a lo que planteamos esta noche. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos el martes que viene en nuestra hora habitual de 20 horas. Sebastián, muchas gracias Hasta luego, gracias. acá en Santiago y desde acá de Provincia de Buenos Aires, de Argentina, nos vemos. Y saludos a todos. Nos vemos. Como he definido yo a los clubes de lectura. ¿Por qué abrir acontecimientos? La idea es un poco tomarse de la teoría de la educación y finalmente instalar un espacio que no existía para que las personas se encuentren entre ellas, ¿cierto? Esto llamamos acontecimiento y en cuanto a los clubes de lectura puedan compartir un aprendizaje, ¿cierto? A través de las lecturas. ¿Qué es un club de lectura? Bueno, yo tengo tres definiciones, pero una a mí creo que es la que me gusta más, que es un grupo de personas. Más que un espacio de encuentro, podría ser una sala, ¿cierto? Sillas, mesas. El grupo de personas donde esté formará un club de lectura. Puede ser en parques, en casas, en los lugares que las personas lo deseen. Entonces, finalmente, lo más importante son los lectores y lectoras. También es un acontecimiento de la biografía de los lectores y las lectoras que participan. Un acontecimiento porque posiblemente en un futuro se transforme en un hito de su historia con la lectura. Y eso es relevante en tanto permite mejorar la práctica y también la relación que tienen. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a América Latina. Estamos otra vez en otra emisión de Aprender 3C. eh, Así que acá en una tarde fresquita en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Espero que estén todos bien por allá. Y bueno, hoy vamos a tener un webinar muy, muy interesante que se ha deseado esperar un poquito. Pero bueno, ya lo tenemos, como todo el público que nos ha pedido sobre esta temática muy interesante de clubes de lectura. Así que lo tenemos a Sebastián. Hola, Sebastián. Hola Fernando, Bien, bien, bien. ¿cómo Bueno, estás? vamos a arrancar con este webinar en el Ujú. día de hoy y es el llamado Clubes de Lectura, abriendo acontecimientos para las experiencias de aprendizaje compartido. Este webinar será una instancia para compartir Ujú. y debatir y reflexionar en torno a la lectura colectiva. Los clubes de lectura se perfilan como momentos de acontecer significativo, intuitivo y liberado. Esta invitación pretende que juntos conversemos sobre las aristas, las implicancias de esa Necesidad personal, ¿sí? Y muchas veces es voluntaria, es una decisión de participar
sin ningún costo. En general los clubes que hago no tienen ningún costo. Y también es una decisión, como decía antes, personal, ¿cierto? Entregarse y dedicar un tiempo a la lectura y a asistir a los clubes de lectura. Por lo mismo es un espacio distinto al que tradicionalmente se le dedica a la lectura, ¿cierto? El aula, la biblioteca, la universidad, ¿sí? Son otros espacios que deberían diversificar a esos tres nombrados. ¿Por qué un club de lectura? Bueno, como dije, hace 8 años realizo clubes de lectura, encuentro que es una metodología atractiva y me he dado cuenta a través de estos 8 años que es eficaz. ¿Sí? Muchos lectores y lectoras que he conocido a través de estos 8 años me indican que ha acercado sus vidas como lector. ¿Sí? Lo más importante del club es que permite acompañar el fortalecimiento de la práctica lectora. ¿Sí? En general yo pienso los clubes de lectura como en la mayoría de edad, cuando uno ya sale y quizás puede o no estudiar. Desarrollos y las iniciativas de clubes de lectura y las nuevas tendencias en torno al tema. La presentación se encuentra a cargo de Sebastián Santander Lazo, que se define a sí mismo como bibliotecario, gestor cultural y lector impertinente. Además, dinamizador de los siguientes espacios relacionados con iniciativas de fomento lector, lo van a encontrar en nuestro sitio. Y bueno, Sebastián es entusiasta con el tema de los clubes de lectura. Así que, bueno, los dejo a todos con él. Y bueno, así comenzamos entonces, Sebastián. De Latinoamérica que están escuchando y compañeras. Eh, Hoy les voy a contar un poco de algo que ha sido en estos quizás 8 años que llevo haciendo clubes de lectura, un espacio de mediación, pero también una metodología que he sabido encontrarle el gusto y el disfrute como mediador de lectura. Entonces, como decía Fernando, este encuentro de hoy tiene que ver con abrir acontecimientos para la experiencia de aprendizaje compartido con la lectura. Finalmente, una metodología de fomento lector que se orienta a tres cosas que son importantes en cuanto a temas de lectura, que es la práctica, practicar la lectura constantemente, el hábito, ¿cierto? Después de pasar una temporada en un club de lectura, lo más probable es que las personas hayan cultivado el hábito por leer, y la expresión oral de lo leído, es decir, mejorar la opinión, la conversación con un otro. Pero en otras palabras, un club de lectura, ¿cierto? Como metodología de la creación de espacios de experiencia del acontecer significativo, busca, a través de la intimidad, que yo creo que la intimidad es uno de los ejes más importantes del club y una de las misiones más difíciles quizás de lograr para un mediador, y la organización en pequeños grupos, ¿cierto? La intimidad porque a través de ella uno puede confiar en estos espacios como lector y lectora, como persona, ¿cierto? Se perfila como un eje fundamental para el desarrollo de sus prácticas, ¿cierto? De los sujetos fuera de la escolarización formal y obligatoria. Es decir, es una decisión que no pasa por una necesidad gubernamental, sino por una necesidad